Profesor Julián, muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Lucas. Estoy actualmente cursando segundo cuatrimestre de Ingeniería Industrial. Ese es el video solicitado por usted para el área de física mecánica. Entonces, tenemos conceptos preliminares sobre este taller. Entonces, tenemos que conductores o conductor. El conductor se le llama a cualquier material transportador de electricidad o calor. Entonces, para la electricidad tenemos estos cables. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿cierto? Entonces, él nos ayuda a transportar la corriente. Como su nombre lo dice, es un conductor. Y además nos muestra, digamos que sus dos facetas, el cable. El conductor, que es la parte interna de alma de cobre que llama uno, o no, y también la parte aislante, que es en PVC, un tipo de caucho, que en caso de que otro cable llegue a hacer contacto, no tenga cómo pasar energía de allá a acá o de un punto al otro y que no se llegue a crear una interferencia o un cortocircuito. Es un aislante y un conductor. Otro aislante que podemos tener es la cinta, que también es a base de un plástico o un PVC. Otros conductores que podemos tener o podemos dar ejemplo, digamos, los tubos por donde se cree calor. De pronto pasa el vapor y al pasar el vapor caliente, pues calienta el tubo y este nos va a dar un cambio de temperatura. Entonces, este también se utiliza como conductor. Eh, el circuito es un dispositivo formado por baterías y conductores. Entonces, acá tenemos también un ejemplo, esto es de un juego. Entonces, estos son varios circuitos, ¿cierto? Entonces, baterías lleva también unas resistencias, ¿cierto? Conductores y transistores, resistores. Bueno, la carga, dice que la carga es una propiedad de partículas subatómicas. Estas cargas hay unas que es positiva y negativa y se manifiesta mediante atracciones o repulsiones dependiendo cómo interactúen las partículas. La unidad fundamental para la carga es el columbio y se representa con una C. Tenemos también corriente, que la corriente es el flujo de carga por una unidad. Entonces, ella, vuelvo y hago parte, pasa por este conductor o por un conductor y se debe al movimiento de electrones dentro del conductor. Y la unidad fundamental es el amperio. Y esta se representa con una I. La electricidad, dice que la electricidad es el movimiento físico que responde al flujo de electrones a través de un conductor y cuya energía se manifiesta por medio de fenómenos como la luz, como el calor y el movimiento. Bueno, la potencia es cuando una corriente eléctrica fluye en un circuito y puede transferir una energía y hacer un trabajo mecánico o termomecánico. Podemos poner de ejemplo un trabajo termomecánico, el barquito a vapor que hicimos, el barquito pop pop, se denomina así por su sonido que hace. Entonces, eh, ese, ese que ese puede ser uno de los ejemplos, ¿no? La resistencia. Perdón. eh, la potencia, la unidad fundamental de la potencia es el vatio o el watt. La resistencia, eh,
es la medida de la oposición al paso de la corriente. ¿Qué significa esto? Que los materiales que ponen poca resistencia al paso de la corriente son conductores y la unidad fundamental de esta resistencia es el ohmio. Y el instrumento con el que se mide esa resistencia es un ohmímetro y se representa con, digámoslo así, como una herradura hacia abajo. El vatio es la unidad de potencia. Y tenemos el voltaje. El voltaje también se llama potencial eléctrico, que es la medida de trabajo realizado por un campo eléctrico para mover una partícula cargada de un punto a otro. Su unidad se representa como una V, perdón, y el instrumento para medirlo es el voltímetro. Bueno, y siguiendo con los requerimientos del taller, de dicho taller, teníamos una tabla de instrumentos de medición, de unidades de medida y el concepto. Entonces teníamos que carga se mide con columpio y se representa con la C, y se mide con un equipo llamado electrómetro. Sigue corriente, se representa con la A, se mide con amperios y su equipo para medir es el amperímetro. Sigue potencia, el cual lo medimos con watts o vatio y se mide con un batímetro. La resistencia se mide con, o su unidad de medida es el ohmio, que es el de la herradura inversa. Creo que aquí tenía una para mostrar. Creo que se me ha perdido. Bueno, se mide con la que parece una herradura. Y el ohmímetro es el equipo o sí, el equipo para hacer la medida. No encontré la herradurita, un momento. Bueno, no lo encontré. El voltaje, que se mide con voltios, y el voltímetro es el encargado, el equipo para leer el instrumento, para hacer su medición. Y tenemos el concepto de trabajo, que se mide con Julius, se representa por una J, y este no tiene instrumento de medición directo, se calcula con diferentes fórmulas que más adelante se hará la explicación. Bueno, la fórmula de ley de Julius se representa con la W en mayúscula, y digamos que se enuncia de la siguiente manera. El trabajo Julius realizado por un circuito es proporcional al cuadrado de la corriente, ¿sí?, que es I al cuadrado, a la resistencia, que es R, y al tiempo que dura conectado ese circuito. Entonces, donde W es el trabajo, Julius, I, que es corriente, se lee por amperios, R, que es resistencia, se lee en ohmios, y T, que es tiempo, y se lee en segundos. Bueno, para explicar un ejercicio para explicar la ley de Julius es la siguiente, y es el más común de todos. Bueno, tenemos nuestro cargador de nuestro teléfono celular, de nuestros equipos celulares. Estos trabajan a 110 voltios, ¿no? Entonces, para realizar la operación, tenemos la fórmula que es W igual a voltios por corriente por tiempo. Entonces, tomamos los siguientes datos, ¿no? Entonces, corriente, que es de 0.5 amperios. Tenemos los voltios, que son 110,
y tiempo, que es igual a, digamos, el que vamos a utilizar, 4 horas. Entonces, para que esto nos dé, según la fórmula, debemos primero hacer la conversión de las 4 horas, que serían 14.400 segundos. Entonces, para llegar a la operación, la respuesta entonces sería, tomando los datos, decimos que Julius o W es igual a 110 voltios por la corriente, que son 0.5 amperios, por, por 14.400 segundos. Esto nos da un total de 792.000 Julius. Aquí vemos 110 por 0.5 por 14.400 igual 792.000 Julius. Bueno, esta es la explicación de mi video. Muchas gracias, profesor Julián. Quedo atento a sus recomendaciones, sus sugerencias. Muchas gracias por la atención y de igual manera le envío la presentación pues con los ejercicios resueltos.